Bueno, apagamos los micrófonos y habla Fray, no sé, dicen Fray o no Fray. Fray Luis. Fray Luis OCD. Bueno, yo voy a invocar al Espíritu Santo porque es él el que sirve, según mi fe, de comunicador, ¿no? Entonces, que lo que yo no pueda decir, que lo diga él, ¿no? Y que esta experiencia de San Juan de la Cruz, que deja plasmada en la noche, nos entusiasme para seguir al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te suplicamos, Señor, nos asista tu Espíritu Santo para que vengamos a saber lo que es bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. Bueno, les tengo que admitir que soy como un kamikaze, ¿no? Me atrevo a hablarles a ustedes de noche, pero como ya peino canas, si no me atrevo ahora, es tiempo que pierdo. Así que, ¿qué más se puede agregar? ¿Qué mancha más se podrá agregar al tigre, no? Bueno, antes de comenzar con la lectura o presentarles, digamos así, de forma metódica, la noche, quisiera remitirme, ¿no?, a una experiencia profunda del santo. Yo tuve la suerte de que el padre Miguel Fermín de Haro Iglesias, que es un especialista en la noche, un ex carmelita descalzo que ahora está para diocesano en Granada, él nos enseñaba, y me parece que es muy cierto lo que él dice, que la noche oscura es, antes que nada, una experiencia del santo, ¿no? Que después esa experiencia, cuando él la va masticando, por decirlo de alguna forma, la convierte en símbolo, y ese es un segundo momento, ¿no? Esa misma experiencia convertida en símbolo después se plasma en un poema y finalmente en el comentario. Nosotros vamos a tratar de seguir a San Juan de la Cruz a través del comentario, pero yo quisiera remitir a la experiencia, más que nada porque es como la clave de interpretación que me gustaría que le diéramos a todas nuestras noches oscuras verdaderas, ¿no? A las que verdaderamente son noches oscuras. Empiezo desde el principio, ¿no? En el principio era el verbo, no tan lejos, me vengo un poquito antes. Ustedes se acuerdan que Isabel la Católica llega a conseguir la corona de Castilla. Isabel la Católica se casa con Fernando de Aragón porque tienen la intención de que sus hijos, Juan, por ejemplo, que después murió, o sus nietos, aunque ellos esperaban que fuera el hijo, se convirtieran en un rey al modo francés, porque España todavía estaba dividida en reinos. Entonces ellos se unen en el matrimonio, unen los reinos principales de Castilla, León, de Aragón y el condado de Cataluña, y van a conquistar Granada para unificar España. Y en esta idea de unificación de España bajo una sola corona, también ponen a la Iglesia, porque en el tiempo de Isabel y de Fernando, los que mandaban en la Iglesia en España eran ellos, no era el Papa, por los concordatos regios que tenían en esa época, ¿no? Entonces, también yo les llamo la atención respecto de algunos que hablan del Papa Francisco,
que está entregando a la iglesia china porque los de allá proponen los obispos, y entonces yo les recuerdo que en la época de Perón también el gobierno argentino tenía que dar placer a los obispos, ¿no? Entonces, si al gobierno argentino un obispo nombrado por la Santa Sede no le conviene, la Santa Sede lo tiene que rechazar, lo tiene que cambiar justamente por los concordatos que tiene con los gobiernos, ¿no? Y otra vez, esto de que Isabel quiere unificar España y también quiere unificar la Iglesia es fundamental para entender que cuando llegó Lutero para reformar a la Iglesia, según él, España ya estaba reformada. Por eso no golpeó fuertemente la reforma en España, porque ya estaba reformada la Iglesia, ¿no? Cuando hablamos de reforma de la Iglesia, hablamos del clero y de los religiosos, de los varones principalmente, aunque también se reformaron algunos conventos femeninos. Y el encargado de esta reforma fue justamente el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, lo que se le llama la reforma de Cisneros, ¿no? Que comienza a reformar la Iglesia en Castilla y en Aragón, porque todavía no está del todo conquistada Granada, está conquistada pero todavía no se ha podido entrar. Reforma la Iglesia en Castilla y Aragón. Al no poder entrar en Granada, la Iglesia de Andalucía va a quedar sin reformar. La reforma entonces empieza a partir de 1497, cuando ya Cisneros, Jiménez de Cisneros era el primado de España, era el obispo de Toledo. Por 1562, el 24 de agosto, Santa Teresa de Jesús funda el primer monasterio de carmelitas descalzas, en San José de Ávila. Al principio es una idea de reforma, quiere cambiar el Carmelo, todavía existe el Carmelo de la antigua observancia, le decimos, del paño, los calzados, y ella al principio pretende una reforma, pero nosotros ahora la reconocemos como fundadora. Y esta reforma que ella realiza en San José de Ávila, la conoce un padre general que visita Ávila en febrero de 1567, el padre general de los carmelitas, el padre Juan Bautista Rossi, conocido en España como Rubeo. Y ella le pide permiso para seguir fundando monasterios de la Reforma, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Carmelo descalzo, hablamos de Carmelo reformado. Esto de calzado, descalzo, calzado es no reformado, descalzo es reformado, recoleto es reformado, formas de hablar de experiencias religiosas reformadas. Y entonces, cuando el Rubeo ve cómo son las monjitas, cómo se vive en Ávila, en el 67 da permiso para que se funden conventos de monjas. Y le dice a Teresa misma lo refiere, que le da permiso para que funde tantos monasterios, como pelos tiene en la cabeza. Y ella, que es muy pícara, porque Santa Teresa es la encarnación de astutos como serpientes, mansos como palomas, además le pide fundar varones. Y entonces el padre general le da permiso para fundar 2 comunidades de varones, 2 conventos de varones, que son el de Duruelo y el de Pastrana. Conoce a San Juan de la Cruz justamente para la fundación de Duruelo. Pero ¿a dónde quiero ir? Cuando Rubeo le da permiso para fundar a Teresa de Jesús monasterios y conventos de varones, monasterios de mujeres y conventos de varones, le dice explícitamente que no puede fundar en Andalucía, porque él ha ido a Castilla, ha ido a Aragón, pero no ha podido entrar en paz en Andalucía. Andalucía es una bolsa de gato, especialmente los frailes. Se sabe que el noviciado de Andalucía está llena de hijos de los frailes. Son novicios hijos, ¿no? Y entonces, como este hombre no ha podido
reformar Andalucía, le pide a Teresa que no funde, ¿no? Esto es en el 67. Ya ese mismo año, Teresa funda Medina del Campo, en el 68 funda Duruelo, después viene Pastrana, pone al padre Gracián, Jerónimo Gracián, que es hijo del secretario de Felipe II, lo pone a la cabeza de los frailes, ¿no? Corre un poquito a San Juan de la Cruz, o mucho, como se vea, ¿no? Lo corre del lugar en donde estaba San Juan de la Cruz, que era como de los iniciadores, junto con otro fraile que se llama Antonio. Lo corre porque, claro, este es el hijo del secretario de Felipe. Además, es un hombre piadoso, tiene abierta la causa, Jerónimo Gracián, pero ella lo pone a dedo y le promete obediencia. Corre el año de 1575. Jerónimo Gracián le dice a la santa que funde en Beas de Segura. La santa funda en Beas de Segura. Parece ser que ella no sabe que Beas pertenece a Andalucía. Si bien es cierto, la gobernación civil todavía es Castilla, pero eclesialmente pertenece a las diócesis de Andalucía. Y comienzan los problemas. Ahora, fíjense qué interesante, porque le pifió en Beas de Segura 1575, pero el siguiente monasterio que ella funda, es en Sevilla. Imposible que no sea Andalucía. ¿Y en qué año? 1575, ¿no? Por eso cuando los calzados se enteran, especialmente Juan Bautista Rubeo, Rossi, enseguida le llaman la atención y empiezan un juicio canónico que en el capítulo general de Piacenza de 1575, porque ella ha desobedecido abiertamente, ¿no? Ella le escribe una carta a Rubeo, le dice que no sabían que Beas de Segura pertenecía a Andalucía, que nunca le quiso hacer daño, pero bueno, no habla de Sevilla, no habla de Sevilla. Por eso esta, digamos así, desobediencia, por lo menos hay que achacárselo a Jerónimo Gracián, por esta desobediencia empieza una persecución de los calzados con razón, de los calzados hacia los descalzos, ¿no? Y entonces capítulo general de Piacenza del año 75 le manda a Teresa de Jesús que se guarde en un monasterio. Y como Teresa de Jesús es una mujer muy bien vista, tiene mucho poder, digamos así, delante del pueblo y del clero, y especialmente con Felipe II, le dicen que ella elija el monasterio. De esto ella se va a enterar, digamos, formalmente hacia el 77, ¿no? 76, 77. Cuando le dicen, bueno, y elija monasterio, ella elige Ávila, pero pasa unos meses dándose una vueltita por España, ¿no? Es ahí en esta vueltita que ella da, castigada, yéndose, entre comillas, hacia Ávila castigada, en donde escribe Las Moradas, ¿no? Finalmente llega a Ávila, ahí terminan Las Moradas, 29 de noviembre del 77. Pero estamos en plena persecución. ¿Se acuerdan ustedes que siempre se dice, ¿no?, de este nuncio apostólico Sega que se enojaba con Teresa y decía, fémina inquieta y andariega? Y tenía razón, pobrecito, porque la otra tarda meses en llegar hasta Ávila, cuando ya la han dicho, señora, en el 75 la declaramos culpable, usted tendría ya que estar encerrada, y la santa no se encierra, ¿no?
Y entonces empieza esta persecución que lleva a Teresa a Ávila en el 77, que lleva a Jerónimo Gracián, se lo llevan a Jerónimo Gracián recluido en un convento, donde pierde la voz activa, decimos nosotros, o sea, no puede elegir, y la voz pasiva, ni puede ser elegido, pero no se olviden que es el hijo del secretario del rey. Nadie le toca un pelo. También se llevan preso a un convento, ¿no? Al que fue fundador con San Juan de la Cruz, Antonio Heredia, Fray Antonio Heredia, pero este hombre era muy bien visto, muy inventado, dentro del Carmelo Calzado también, y por eso no le tocan un pelo, ¿no? ¿A dónde van a tirar toda la bronca que tienen, ¿no? ¿A dónde hacen catarsis de todo eso que están pasando? En el pobre San Juan de la Cruz, ¿no? Que no tiene quien lo defienda. Y entonces, el 2 de diciembre de 1577, apenas unos días después que Teresa termina en Ávila las moradas, lo toman prisionero, entran en la casita, él era capellán de las monjas, de las carmelitas en la Encarnación de Ávila, entran, él trata de quemar unos papeles, ya se llega a escapar de la cárcel y quemarlos, ¿no? Pero finalmente le dan una cárcel fija y, como ustedes ya saben, se lo llevan para Toledo, ¿no? En Toledo soporta lo insoportable, lo insoportable. A nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, pero en un momento determinado, calculan que hacia el 15 de agosto del 78, se da cuenta que si sigue todavía en Toledo va a morir, ¿no? Santa Teresa ha intentado por todos los medios encontrarlo, ¿no? Santa Teresa escribe a Felipe pidiendo por San Juan de la Cruz, pero no saben dónde está. Y por eso cuando el santo llega para agosto del 78, se da cuenta que la cosa no funciona, y en la tradición del Carmelo se dice que la misma Virgen le aconseja huir, ¿no? Y por eso huye más o menos por el 15 de agosto del 78 de Toledo, ¿no? Se escapa colgándose, ustedes saben, se escapa colgándose de un muro, tiene que saber, primero tiene que ver en dónde está, no conocía, muchos creen que no conocía Toledo, tiene que encontrar a las carmelitas, él se escapa de noche, ustedes saben que en las ciudades los que viven de noche no son los más mejores, digamos así. Se dicen que las mismas prostitutas lo acompañan y le dan y lo llevan hasta las monjas, ¿no? Algunos escriben esto, aunque es todo imaginería, imaginación. Y finalmente llega a las monjas tenían una hermana enferma, y con la excusa de darle la unción y la comunión a la hermana enferma, lo dejan entrar a la clausura. De tal forma que cuando los carmelitas Calzado lo van a buscar, cuando se dan cuenta que se ha escapado, lo van a buscar a las monjas dicen, aquí no está, revisen ustedes para ver si está, nosotros acá no están, pero ellos no podían pasar a la clausura y San Juan estaba en la clausura. El desgaste físico era tal que no podía hablar fuerte, ¿no? Casi no le escuchaban. Y por ahí siempre dicen que las monjas se vieron en un aprieto. ¿Qué le damos de comer a este muchacho, no? Tan mal lo vieron y estaban seguras que no, lo que le dieran de comer le iba a hacer mal. Entonces le dieron, dice la tradición del Carmelo, peras asadas con canela, para que fuera recuperando la salud. Un detalle así amoroso verdaderamente. Bueno, le preguntan al santo qué es lo que ha pasado, cómo está. El santo no puede hablar. Tiene épocas en las que no puede hablar, que llora, que se emociona, ¿no? Se ha escapado del convento de los frailes Calzados con un cuadernillo. Esto es, para mí, es interesantísimo. Una mente tan lúcida como la de San Juan de la Cruz
que no lleva nada cuando se escapa, no lleva comida, no lleva agua, no sabe dónde está, se descuelga, se toma el tiempo de llevarse, ya lo saben, ¿no? El cántico, los romances. Entonces, él mismo valora todo eso que le ha pasado y que deja por escrito de alguna forma. Cuando se encuentra con las monjas lo llevan, ya saben, a un hospital para ocultarlo, durante un mes pasa ahí, después se recompone. Finalmente también un detalle muy amoroso de la congregación para con él, cuando pueden sacarlo de Toledo, lo mandan a las sierras de Segura, que son hermosísimas, hermosísimas, ¿no? Uso los superlativos del padre Ricardito, hermosísimas, ¿no? Porque es un detalle, digo, un hombre que ha estado encerrado en una habitación de 1 metro por algo, 1 metro por 1 metro, un poquito más, pero de 1 metro por 1 metro durante 9 meses, en donde había una ventanita por donde entraba luz y un poquito de fresco cada tanto, de repente se encontró con toda la magnificencia de la naturaleza de Veas de Segura, ¿no? Y fue un detalle de Gracián. Lo mandaron a propósito para que pudiera ahí recuperarse, ¿no? Espiritualmente. Y ahí la mayoría de los estudiosos, en el año entre el 78 y el 79, en el convento del Calvario de las sierras de Segura, ahí cuando él hace una evaluación de lo que ha pasado durante esos 9 meses, ahí escribe Noche Oscura. Y lo que él evalúa de esa noche oscura, que para nosotros es tan horrible, él dice, ¿no? O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Esta valoración es la que a mí me gustaría que tuviéramos siempre en cuenta, ¿no? Porque todos pasamos por noches oscuras, pero la valoración que le da el santo a la noche oscura es sumamente esperanzadora, ¿no? No es descripción de lo sufrido o lo que sufro, sino justamente de la gloria de salir, ¿no? De la puerta que me permite, por la que se me permite pasar, de lo que va a venir si yo soy capaz de mantenerme en la noche, el tiempo que sea necesario. Porque ustedes ya vieron su vida, noche es una purificación pasiva. Yo no puedo hacer nada más que ser paciente, ¿no? Paciente, padecer. Y por eso esto es fundamental. Cuando el santo tiene que evaluar el tiempo vivido en Toledo, en la cárcel de Toledo, dice, noche más amable que la alborada, ¿no? Porque en definitiva ha descubierto que es por esa noche por la que puede estar transformado en el amado. Él tiene, para que veamos un cambio, estos cambios que se realizaron en el santo. Cuando estuvo con Teresa en la Encarnación de Ávila, le copió El vivo sin vivir en mí, una poesía de Teresa, y él también hace su propia versión. En la canción quinta del Vivo sin vivir en mí del Santo Padre, dice el santo, cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero y muero porque no muero. Y entre las cositas que ha sacado, ¿no?, de su cárcel está La Fonte, ¿no? Y las últimas tres estrofas de La Fonte, de la 9 a la 11, hablando del Santísimo Sacramento, lo mismo que en este Vivo sin vivir en mí, dice, aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquí está viva fuente que deseo
en este pan de vida yo lo veo, aunque es de noche. Fíjense qué cambio, ¿no? De la queja de que no lo puede gozar como quiere, de que no lo ve como quiere, ahora asume todo eso en esto de aunque es de noche, ¿no? Esta misma imagen, pero la dulzura de reconocer de que la Santísima Eucaristía, ¿no? Que Jesús harta, ¿no? Verdaderamente. Antes apenaba, ahora es capaz de llenar, de hartar. Fíjense qué interesante qué cambio hace, ¿no? Y este cambio se da justamente, para mi modo de ver, y perdónenme que sea tan atrevido, se da justamente por esta experiencia profunda que él tiene. Es valorar entonces nuestras noches oscuras, ¿no? No es la cuestión de ir rasgándose las vestiduras, describiendo los dolores, sino justamente valorando este tiempo de crecimiento. Porque para mí tenemos suerte en castellano que crisis y crecimiento suena más o menos parecido, por lo menos para mis oídos, ¿no? Y siempre es oportunidad de crecimiento una crisis, ¿no? Sí, una noche, pero una noche más amable que la alborada. Si quieren preguntar algo, porque a mí me parece importante. Una pregunta te quiero hacer en la relación de Teresa y de Juan respectivamente con la política, porque Teresa le decía amigo a Felipe II y Juan, tengo la impresión que no era tan de decirse amigo de Felipe II. Una pregunta sobre la actitud política de uno y de otro. No creo que Juan haya tenido acceso a Felipe II nunca, porque Felipe II no era de darle mucha bolilla a Juan de la Cruz, ¿no? Eh, las gracias, no lo he encontrado, pero decían en el CITES que hacia el final de la vida de Teresa, Teresa le dice, ¿por qué me sacaste las gracias místicas, no? Esto de volar, de los arrobamientos. Y entonces el Señor le dijo, es que antes tenía que autenticarte, ¿no? Con las gracias místicas la hacía auténtica. Y una vez que ya era reconocida por ella misma, le sacó las gracias místicas. Porque no te olvides que en esa época una mujer no hablaba en la iglesia. Ella tenía prohibido y por eso todos sus libros empieza diciendo, me mandaron por obediencia a escribir, aunque ella ya tenía escrito hace rato, ¿no? Ella misma se ocupaba de que aquel que le mandaba por obediencia a escribir un libro fuera un personaje muy reconocido en la iglesia, especialmente a nivel teológico, ¿no? Todos los que le mandan por obediencia a escribir, no hay duda de su teología y de su doctrina. Por eso ella siempre acata, después hace lo que quiere, pero ella siempre acata lo que dicen, ¿no? Pero Juan de la Cruz no tenía acceso por ningún lado, ¿no? Pero por esto mismo, porque Santa Teresa era muy conocida por las gracias místicas, ¿no? Ella se quejaba de que los jesuitas andaban por ahí hablando de lo que pasaba por su alma, pero en el fondo esa publicidad le convenía. Muy astuta esta mujer, es muy astuta. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué les parece lo que les propongo, por favor? Muy bien, Padre Luis, muchísimas gracias por recordarnos siempre el aspecto ese positivo de la noche. Yo quería nada más que pasar un avisito, ya que estuvo hablando de Isabel de Castilla y que a Lalo también le interesa la parte política. La televisión española tiene una serie de Isabel de Castilla, bastante larga, un montón de capítulos, pero para los que quieran, está en el sitio web de la televisión española, muy bien interpretada, es hermosa la serie. Y me parece que también Isabel de Castilla tiene abierta la causa, o eso pretenden, quiere alguien, no sé. Para poder conocer un poquito más lo de Teresa,
Ahí, ahora. Sí. Digo que estando allá en Ávila me gasté un tiempito leyendo de historia de España, pero en España, por autores españoles y no por ahí por lo que a veces nosotros tenemos acá. Y yo me asombro de que en una época tan machista en la que vivió de España en el siglo XVI, dos mujeres marcaron no solamente desde lo sociológico, sino hasta lo político a España, como Isabel la Católica y como Teresa de Jesús, ¿no? Isabel la Católica estaba, pero por encima años luz de sus nietos y de su bisnieto, ¿no? Porque realmente esta mujer tenía una capacidad y una visión que fue la que le permitieron a Carlos V gobernar en España. Fíjense que en España le dicen Carlos V. Yo digo, ¿cómo le dicen Carlos V si es Carlos I para ustedes? Pero no, ellos le dicen Carlos V, ¿no? Es interesante. Por eso, bueno, otra vez, si el santo escribe noche, la poesía es para entusiasmarnos, ¿no? Es para entusiasmarnos, es para que seamos pacientes, para que nos dejemos purificar, porque esta noche es más amable que la alborada. Sí, sufrís, llorás, tenés que pasar humillaciones horribles como las que pasó él, 9 meses encerrado, queda casi al límite de la muerte física, pero una noche más amable que la alborada. Y esto vuelvo a lo que ya han visto, ¿no?, en su vida. Si vos tenés que padecer algo obligadamente, lo padecés con rebeldía, pero al que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Y sarna con gusto no pica. Por eso, si volvemos a su vida, en donde él propone un camino para llegar más rápidamente a la unión con el Señor, esta purificación que pasiva, que es la noche, es bienvenida, ¿no? Y entusiasma al santo, entonces, a dejarse purificar. Él mismo nos va a advertir que hay otras noches, ¿no? Él siempre que comenta sus poesías dice, yo voy a dar un comentario, pero hay muchos otros, porque justamente es la riqueza de la poesía, ¿no? Dice mucho más que un comentario. Pero esto es importante, ¿no? Y yo también quería volver a un texto de Teresa para que entendamos mejor lo que es la poesía de noche, ¿no? Teresa de Jesús, en el libro de la vida, en el capítulo 17, en el número 5, hablando de estas gracias místicas, le decimos nosotros, dice, porque una merced es dar el Señor la merced, ¿no? Cuando el Señor decide darte algo. Y otra es entender qué merced es. O sea, te la puede dar y vos ser inconsciente, ¿no? No estar consciente. Entonces, una merced es dar al Señor merced. Otra es entender que nos dio la merced. Y una tercera es saber decirla y dar a entender cómo es, ¿no? Entonces, noche oscura es esta tercera merced, ¿no? El santo ha evaluado ese tiempo en Toledo y entonces lo pone por escrito, ¿no? Y esto es fundamental, porque nosotros cuando nos acercamos a la poesía, podemos tocar tangencialmente la experiencia del santo, ¿no? Y ahí en ese punto que uno puede tocar la experiencia del santo, es como que explota todo, ¿no? Y nos entusiasma verdaderamente. Yo digo, es más de engolosinar Teresa, ¿no? Es más dulce. El santo a veces parece un poco torpe, pero el santo tiene unos giros, tiene unas figuras, ¿no? Tiene esto, noche más amable que la alborada, que sobrepasa, ¿no?, la esperanza
de Teresa. Por eso, bueno, vamos a ir por ahí. ¿Qué les parece bien? Vamos a ir por ahí, ¿no? Tratando de entender esto de las moradas. Entonces, como les decía, yo voy a seguir durante un tiempito los apuntes que nos ofreció el padre Miguel de Haro Iglesias en el CITES. Esto que les proponía ver la noche como una experiencia primero, un símbolo, cuando hace su evaluación, cuando la mastica, cuando la intelectualiza en algún sentido, que termina en un poema y finalmente en el comentario, ¿no? Pero la riqueza más grande de noche es la experiencia. La experiencia. Y la poesía nos permite tocar esa experiencia, ¿no? En algún sentido, el santo, al escribir la poesía, nos comparte su experiencia. O sea, yo puedo experimentar algo de lo que él experimentó, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. El padre Miguel de Haro recordaba a José Luis Aranguren, ustedes filósofos, Aranguren dice, hablando de noche, la noche oscura en cuanto tal no está en el poema ni en el comentario, únicamente estuvo en la experiencia vivida, y el poema y el comentario son meros trasuntos diferentes y ambos necesarios de aproximación, solo aproximación a la experiencia real. Pero esta aproximación es la que nos permite compartir, ¿no? Como les decía, la mayoría dice que escribe esta noche en el Calvario, en el convento del Calvario, en las Sierras de Segura, entre el año 78, cuando recién escapa de Toledo, y el año 79, porque cuando lo mandan al convento de Baeza, en el 79, ya tiene noche escrita la poesía, ¿no? El comentario, en cambio, es posterior, ¿no? Todo el mundo le dicen, qué lindo lo que dice, padre, explíquelo, explíquelo. Y San Juan de la Cruz ejerce todo un magisterio a través de los escritos, ¿no? Y finalmente se decide a comentarlo. El primer comentario, su vida, ¿no? Que deja inconcluso, y después va a comentar esta otra parte, la parte pasiva, la noche oscura, comenzándola en Baeza y terminándola en Granada entre el año 79 y el año 1581. Entonces, tenemos una experiencia que el santo comparte con nosotros siempre, siempre para entusiasmarnos y seguir adelante. La noche oscura como poesía es una lira, es un estilo de poesía. La lira consta entonces de 5 versos, de los cuales el primero, el tercero y el cuarto son heptasílabos, y el segundo y el quinto en decasílabos, ¿no? Riman de la siguiente forma, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto y el quinto. El santo, cuando era jovencito, antes de entrar al Carmelo, cuando estaba con los jesuitas, los jesuitas eran muy dados de hacer competencias en poesía, y el santo tenía mucha cancha con esto, ¿no? Por eso, cuando uno lee al santo, las palabras que él pone, las pone con conciencia, ¿no? Las pone con conciencia. Y esa palabra que él ha puesto, la ha buscado y la ha pensado y ha tratado de buscar sinónimos, y si está ahí es porque realmente lo piensa. Y el padre Miguel de Haro dice, la poesía Noche Oscura tiene una estructura de drama, unos personajes y una secuencia de acción. Es un drama personal y humano. Una persona utiliza la noche oscura para escaparse. Miren qué bueno lo del padre Miguel. Y encontrar a alguien que ama y necesita con todo su ser. Y para ello no le importa exponerse a todas las penalidades, soledades, riesgos e incertidumbres de la noche. Para librarse de sus enemigos, tiene que disfrazarse y alejarse de los de su casa. Los personajes son los otros, el amado, la amada,
la noche y el guía. Y él propone ir desmenuzando un poquito estos personajes. Respecto de los otros, dice el padre Miguel, podríamos decir que los otros son los familiares, los enemigos, que representan la amenaza que se cierne sobre la amada en su salida-huida. A partir de la tercera estrofa, los otros desaparecen. De la casa, que sugiere un entorno familiar, se pasa a ni yo miraba cosa. De los otros, referido a personas, se ha pasado a ni yo miraba cosa. La amada va escapando a las miradas de los otros y luego es ella la que quita su mirada de las cosas. Ni yo miraba cosa. El guía es el que acompaña a otro para indicarle el camino. En el caso de noche, la guía aparece espiritualizada, interiorizada, es la luz, sin otra luz. La amada es este personaje femenino, es la protagonista de este pequeño drama. En las estrofas de la 1 a la 4 es pura acción, puro dinamismo, impulso de amor, puro deseo que tiende hacia su objeto. En estos momentos la amada no tiene forma, ni figura, ni nombre. En las estrofas 6 a 8 la cosa cambia. Parece que el personaje se ha animado, tiene forma humana, pecho, cuello, sentidos, un rostro. Esta personalización contrasta con la unión, la fusión que aparece en la estrofa 5, amada en el amado transformado. El amado es el que provoca todo el movimiento y dinamismo de la acción dramática, pero desde el silencio y casi la ausencia. El padre Miguel decía, qué interesante, que la noche es otro rostro de Dios, ¿no? Es otro rostro de Dios, ¿no? Es una forma de presentarse Dios también ante el hombre. La noche, justamente, es el personaje que desempeña un papel decisivo en este drama. La noche es compañera, discreta, disfrazada, a semejanza de la protagonista que, a medida que va avanzando el poema, va afirmando su papel de guía. Aquesta me guiaba. En la estrofa 5 aparece como el elemento esencial que organizó el encuentro, la cita de amor, ¿no? En una noche oscura, en ansias, en amores, esto del amado transformada, ¿no? Podríamos decir que la noche es como acá, la otra cara del amado, imagen y reflejo de Dios. La noche oscura, diríamos, es el lugar temporal y espacial de esta acción dramática, al mismo tiempo que el animador principal que propicia toda ventura. Es importante recordar algunos aspectos personales del santo, ¿no? Ustedes se acuerdan, hermanos, el santo ve morir a su hermanito de hambre, ¿no? Ve morir a su papá de una enfermedad curable, pero como no tenían para darle remedios, se muere de esa enfermedad, ¿no? Él tiene que, para poder pagar, entre comillas, los estudios que le salen gratis, entre comillas, tiene que asistir a los enfermos de sífilis, ¿no? Y tiene que pedir limosna para ellos. Entonces, es muy niño y se da cuenta de los oropeles, ¿no? De los espejismos, de los espejitos que nos quiere vender el mundo, ¿no? Enseguida él se da cuenta. Y por eso se anima a ver esta noche oscura, como un lugar de esperanza. ¿Algún comentario? Nada, no hay nada. Querido padre, me gustaría por lo menos a mí que para encaminarnos para la sesión del miércoles nos sugiriera si cuando entremos al comentario, cuál es la tarea de la casa, por decirlo así. Yo les pediría leer el primer capítulo, el segundo capítulo, así ya podemos empezar con el comentario, pero esto me parece fundamental, ¿no? Por favor, siempre tengan presente
que esta noche es más amable que la alborada. Porque si no, esto es un ejercicio de masoquismo, ¿no? Es un ejercicio de masoquismo. Es un regodearse en el sufrimiento por el sufrimiento mismo, ¿no? Y no es este sentido, ¿no? Por supuesto que es lo que se padece, pero lo que se padece en función del encuentro, ¿no? Yo digo, ¿cuántos hombres y mujeres se someten a cirugías plásticas que sacan un hueso, que le ponen acá, que le ponen allá, y se pasan 3 y 4 meses en recuperación con dolores horribles, pero después están contentísimos y aparecen por todos lados? Bueno, esto llévalo a Dios, ¿no? Esto llévalo al crecimiento personal, ¿no? Porque el mismo santo advierte, ¿no? No es solamente una noche la que él dice, sino que hay muchas otras noches. Esto lo dice el santo, se lo adelanto, lo tengo por aquí, hay que encontrarlo nada más. Creo que en el segundo libro, el primer libro de la noche, 14.5, que no hay una sola noche, hay varias noches. Si le parece bien, retomemos entonces también como comentario a la noche lo de su vida, ¿no? Porque es un comentario también en la noche, pero desde la parte activa, ¿no? Entonces, él se propone, cuando nos da en primera subida 1-2 el programa que quiere hacer, dice: la primera noche o purgación es la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción que se sigue. Y de esta también trataremos en la segunda y tercera parte cuanto al activo, porque cuanto a lo pasivo será en la cuarta. Estaríamos justamente en el cuarto libro de la subida, pero que él lo hace aparte, ¿no? Entonces, y va a repetir lo mismo, ¿eh? Es una obra inconclusa. Llega un momento en donde dice, no es necesario hablar más, ¿no? Y se corta, ahí, ¿no? Se corta. Muchos dicen que en su vida se da cuenta que le pifió, que quería comentar canción por canción, pero que se metió como en la corriente escolástica de su tiempo, de disquisiciones y distinciones, y en un momento como que perdió el hilo y le dijo, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Listo. Lo escrito está, dijo Poncio Pilato, ¿no? Y en la noche se queda, es como que que cumplió con los objetivos que quería, ¿no? Y dijo que iba a comentar todas las canciones, comenta 2 veces la primera, comenta la segunda en noche, y cuando está comentando la tercera, se terminó todo, ¿no? Y mientras que hacía una, ya estaba pensando en la otra. Eso parece de loco, ¿no? Mientras que escribe noche, ya está con cántico, y ya en un momento determinado va a aparecer también llama, ¿no? Todo esto pasa en Granada, ¿no? Donde él se siente muy renovado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Podemos cortar acá y ya nos encontramos para el miércoles para empezar con el texto? Así hay tiempo también de leerlo. Y si quieren ir avanzando con la lectura, mejor, ¿no? Así no hablo solamente yo. Sí, perfecto, padre. Muy bien, ¿algún comentario? Nada, Sí. nada. ¿Me escuchás? Sí, ¿Sí? te escucho. Sí. Te escucho. Digo, qué manera de estar acompañado en tantos momentos de su vida, tanto dolor desde tan pequeñito, como vos decías, y sabemos en su vida, e ir acompañado por una gracia en todo momento para ponerse de pie, para continuar. Tanto dolor, ¿no? En un niño y después en un joven. Y sin embargo, con qué fuerza se ha ido levantando y después ha tenido todo esto, ¿no? Para llegar a su santidad. Realmente me parece extraordinario, ¿no? Yo creo que, claro que sí. De hecho, el hermano mayor del santo fue medio pícaro, se portó medio mal, ¿no? Pero el santo nunca se portó mal como el hermano mayor, ¿no?
¿no? Por eso, siempre eso es nuestra fe, ¿no? Los que más sufren son los que tienen más cerca a Dios. Pero claro, no es fácil de reconocer a Dios en medio de la noche. Es la propuesta siempre, ¿no? De ver los momentos más oscuros como ver momentos propicios para el encuentro, en donde más se lo puede ver a Dios. En las mayores dificultades. Pero bueno, ahí hay que pegar un salto, ¿no? Es el salto de la fe, ¿no? Tiene que ver hay un misterio muy fuerte en la fe vinculado con el dolor de los justos, ¿no? Como, que es un misterio en el cual yo siempre pienso, a menudo y más todavía en estos tiempos, lo que me pregunto vuelve a mí una vez más. Pero cómo el sufrimiento de los justos termina siendo una gracia gratis, que se comparte a muchos, ¿no? En este caso, como Santa Teresa y como San Juan de la Cruz han propiciado cambios que han sido trascendentales de sus épocas. Seguramente porque también esos cambios eran frutos del inmenso dolor. Yo creo que tenés una gran verdad y además haces muy bien en preguntarte, porque no solemos preguntarnos, a ver, ¿por qué Jesús te fuiste a nacer a Tierra Santa? O sea, de Tierra Santa. O sea, acá no tenemos catarata, no está la catarata, no está la Concagua, no tenemos el glacial Perito. ¿Por qué te fuiste a esa? ¿Por qué quisiste nacer pobre? Porque se le ocurrió nacer de María, que no tenía un peso, y el pobre José, que parece que era el que más tenía plata en Nazaret, pero Nazaret era muy pobre, ¿no? O sea, digo que tenía plata porque cuando en Nazaret está de José, que era una cueva, ¿no? Pero tenía cocina. En cambio, parece que la cueva de María, de donde vivía María, no tenía cocina, porque por lo menos hay... Bueno. Siempre que dicen eso me acuerdo un chiste que sabe hacer un cura conocido nuestro, gran amigo, el padre Arsenio Barrio Nuevo, de los sacerdotes operarios diocesanos. Dice: la gran humildad de nuestro Señor se le ve en que nació en Belén, pudiendo haber nacido acá en Río Seco, que es una localidad de donde exactamente proviene el padre Arsenio. Pero dice, el Río Seco y el desierto del Medio Oriente no le veo mucho la diferencia. Bueno, pero digo, mirá si no podría haber venido en una nave espacial, como dicen, haber bajado en un meteorito, haber sentado en el cielo, pero decide asumir la salvación de los hombres a través de la cruz. Es una cruz que se renueva ahora porque, a ver, en la pandemia, que yo también la reflexiono y me hago millones de preguntas sobre este tiempo, que es lo peor que a mí me ha tocado vivir para mi generación, ¿no? Esto que estamos pasando es la peor crisis que yo he vivido, la peor situación social que me ha tocado vivir. Pero acá uno contempla el sufrimiento del justo una vez más, porque una vez más son los pobres los que más padecen. Pero mi hermano, ¿vos cuántos años tenés? Perdóname. 24. por eso. 24 en cada pata tiene. Porque digo, yo estaba en el seminario de Córdoba en el 2002, y entre los 2 semestres teníamos una semana de estudios, y en el 2002 vinieron los periodistas, los políticos, la policía y el ejército a prepararnos a los seminaristas porque se venía la guerra civil. A mí me parece que en la época del 2002, por eso te preguntaba cuántos años, ¿no? Pero yo creo que el problema social que teníamos en el 2002, que no sabíamos si se venía o no la guerra civil, es peor que esto, ¿no? Porque, bueno, es cierto que esto, confinado, se va notando el problema económico, pero acordate que en el 2002, ya te digo, a mí yo me quedé helado, claro, como somos carmelitas descalzos, vivimos siempre en las nubes. Se ve que son todos muy jóvenes, porque yo me acuerdo del Rodrigazo y de todos los años 70. Pero en el Rodrigazo, bueno, eso, en el Rodrigazo no hubo una crisis así, política de guerra civil, pero sí en la
época de los 70, cuando la cuestión de las bombas, yo me acuerdo de estar en el colegio y que teníamos que salir porque había amenazas de bombas constantemente, ¿no? Por los 70 estaba complicado. Pero bueno, esto, ¿no? Esto, Sergio, de que Dios asume el dolor, ¿no? Asume el dolor del justo y lo hace motivo de redención, ¿no? Para mí eso para mí eso que usted dice, padre, es un desafío permanente para mi fe, porque yo a veces pienso mucho en la justicia según el Dios del Antiguo Testamento. Y esos salmos hermosos de los rayos cayendo a veces me tientan, pero esto de los rayos que caen pronto, de esa justicia inmediata, entonces pensar el justo, la Vanessa se ríe como si ella no pensara exactamente en lo mismo, pero Hay varios, me parece que son del rayo fácil. en el sufrimiento del justo me ayuda a pensar que Cristo en sus planes tiene un tiempo muy distinto al mío. Me ayuda a pensar en eso. Y la última pregunta que le quería hacer era sobre el padre Wilson, Darío Oscar. Sí, el padre Wilson está muy bien, gracias a Dios, está en Colombia. Me parece que el padre Wilson está en Medellín, me parece que está por Medellín, así que está muy bien, gracias a Dios. No, al contrario. Pero, ojo, no te dejes llevar por las apariencias, Sergio, porque muchas veces creemos que el que hace daño no la paga, y en realidad ya la está pagando, ¿no? Ya la está pagando. A mí me gustaría hacer un comentario, porque yo parece que soy uno de los más veteranos aquí, así que aparte del 2001, yo he vivido como 20añero los años 70, y estoy dando en filosofía de la historia la década del 70, porque son los años de la orgía de sangre y crímenes políticos. Y esa era también una noche oscura, por decirlo así. Sí, claro que sí. Pero la cuestión es que en la clave de interpretación que vos estás ofreciendo, hay siempre esperanzas, incluso en medio de la noche y a partir de la noche. No solo son grietas las que hay en la Argentina. En ese momento estaban las grietas de la patria peronista, la patria sindicalista, la patria militar, claro. Pero había personas en la Argentina y en Tucumán que superaban las grietas. Un Gaspar Risco Fernández, un Arturo Ponsati, un Monseñor Angelelli, un Miñone, o sea, testimonios de cristianos que, siguiendo la 80ª Veniens, en el 80 aniversario de Rerum Novarum, decían que había que comprometerse con la política y en la política. Yo me acuerdo Arturo Ponsati discutiendo con los montoneros de que la opción armada no era una opción para un cristiano, porque los montoneros venían de ser católicos. Exactamente. En toda noche oscura siempre hay esperanza. Y una última, el tema del sufrimiento. Estamos enseñando en metafísica Meister Eckhart, y la influencia de Meister Eckhart y el sufrimiento sobre la mística carmelitana en general y la de Juan en particular es notable. El sufrimiento es el camino de la perfección, dice el señor Eckhart. Entonces, buscar esas claves en las que todo lo que va hacia lo alto converge, ¿no? Buscar que el sufrimiento siempre, todo lo que vos decías recién, un axioma teológico, todo lo asumido es redimido. Claro. La asunción de la es más fuerte, Lalo, es más fuerte, ¿no? Es más fuerte porque es el camino que él elige. O sea, sí. Porque entre todas las opciones elige eso. Vos fíjate, cuando se aparece con las llagas. Digo, tenés que recordar que tuviste crucificado. Has resucitado. ¿Por qué conservás las llagas? ¿Sabes? Hay un estudio hecho de la sábana santa y algunos forenses dicen que el cuerpo, porque uno de los problemas que tienen los forenses, vos pones al cuerpo muerto de una persona, ¿no? Y tratás de ubicar
las rodillas de la sábana santa con la rodilla del muerto, si el cuerpo está relajado, no coincide. De esta forma es que el cuerpo ha conservado, por rigor mortis, la forma que tenía cuando se murió en la cruz. Claro, es que entró en un rigor mortis fuertísimo a la hora de muerto, por los flujos, porque estudian los flujos de la sábana. Y el señorito conservó el mismo rigor mortis hasta el momento de la resurrección. O sea, la tela tocó la rodilla y estuvo tocando la rodilla así hasta que resucitó. Nunca cambió la posición. Así como se murió, así lo bajaron. Porque los brazos están por encima del cuerpo por ese rigor mortis, que no le llegaron a quebrar los huesos, por eso dice que no le quiebran huesos, pero él conservó la posición que tuvo crucificado. Puede decir, pero Chango, afloja un poco, porque es duro para nosotros seguirte, ¿no? Pero es maravilloso esto, ¿no? Porque voy a decir, bueno, lo de Santa Teresa, juntos andemos, Señor, por donde fuereis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo de pasar. Es una decisión divina, no es Dios quien decide que el sufrimiento es el camino para la salvación, porque Él no puso el sufrimiento en la vida, sino que Él asume el sufrimiento y lo da vuelta. Por eso es el motivo de esperanza para nosotros, para también ver que este sufrimiento se transforma completamente. Y aquellos que lo pasan bien, pierden la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar la vida si después la pierde? Bueno, me dejo de perorata porque si no parece que estuviera en el púlpito. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Una bendición, déjame ser cura. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el miércoles. Que sea leve. Adiós. Hermoso.